Una vez hemos podido abrir la base de datos o las plantillas que nos habíamos descargado con anterioridad, podemos proceder a la creación y edición de fichas. En primer lugar, y muy importante, tenemos que activar el modelo de entrada que contenían los archivos descargados anteriormente. Para hacerlo, iremos a Editar, Modelos de entrada, seleccionaremos la única posibilidad existente, español, catalán, la activaremos y finalmente le daremos a Aceptar. El programa mantiene el mismo aspecto, pero ahora lo que hemos hecho es activar, como decía, un modelo que nos va a permitir crear fichas estructuradas con todos los campos de nuestro interés. Es muy importante repetir el proceso de activar el modelo de entrada cada vez que iniciemos una sesión de trabajo con Multiterm. Así pues, repito, un consejo: siempre que empecéis a trabajar con Multiterm, cada vez que conectéis el programa, lo primero que haréis es ir a Editar, Modelos de entrada, Activar y Aceptar. Ahora podemos crear una ficha. El proceso es sencillo. Solo tenemos que ir a Editar, Agregar entrada. El aspecto del programa se modificará y tendremos una pantalla con un fondo de color gris y los distintos campos a rellenar. Para rellenar un campo solo debemos poner el cursor del ratón encima del campo en cuestión, por ejemplo, español, seleccionar el botón de la izquierda de nuestro ratón y seleccionar a continuación Editar campo. Se nos activará un cuadro de diálogo en el que vamos a poder insertar los datos deseados. Por ejemplo, un término en español. Voy a utilizar mesa como ejemplo. Le doy a aceptar y ya aparece la información que he insertado dentro de la ficha. Rellenaré los varios campos del mismo modo. Por ejemplo, el de categoría gramatical. Me sitúo sobre el campo de categoría gramatical, botón de la izquierda en el ratón, editar campo y en este caso selecciono la categoría pertinente. Mesa es un sustantivo femenino, voy a seleccionar la abreviatura F y aceptaré. Vemos pues que la información aparece correctamente en la ficha. Repetiríamos el mismo proceso para la definición, el origen de la definición, el contexto, el origen del contexto y el autor. El campo de nota es opcional, nos permite poner cualquier información que consideremos interesante pero que no tenga cabida en los campos, en los otros campos, de nuestra ficha. Para rellenar la información referente a un equivalente, repetiremos el proceso. Situaremos el cursor sobre el idioma a rellenar, botón de la izquierda, editar campo y luego escribiremos el equivalente en cuestión. En el caso del catalán, taula. Aceptamos y aparece la información dentro de la ficha. Repito lo mismo con la categoría gramatical. En este caso sería nuevamente un sustantivo femenino. Y lo mismo con el origen del equivalente. El origen del equivalente simplemente es un campo que nos pide la fuente en la que hemos encontrado dicho equivalente, el diccionario, texto paralelo, etcétera, que contenía el equivalente aportado. Nos referiremos a esta fuente de equivalente utilizando códigos o siglas de nuestra invención, igual que con los orígenes de definición y los orígenes de contexto. Para poner un ejemplo, si se trata de un equivalente que aparecía en el diccionario de la Real Academia, podemos utilizar las siglas de RAE. El trabajo, como se comenta en el módulo 3, ya contiene un apartado en el que vais a indicar
todas las siglas utilizadas y su significado. Por lo tanto, dentro de las fichas multiterm, siempre que hablemos de orígenes, de fuentes, ya sea de definición, repito, de contexto o de equivalente, utilizaremos una codificación similar a la que he mostrado en este ejemplo. Una vez tengamos los datos añadidos dentro de la ficha, podemos guardarla. El programa ahora ha adquirido un aspecto distinto. Ya no tenemos el fondo en blanco, sino que tenemos activada la entrada que acabamos de crear. Mesa en español, taula en catalán. Si posteriormente queremos añadir más información a esta ficha, lo único que tenemos que hacer es visualizarla en el fondo, en la pantalla con el fondo blanco, como la que tenemos ahora aquí, y seleccionar la ruta editar entrada. Se nos activará nuevamente la pantalla del fondo gris con todos los campos que hemos creado. Veremos la información ya añadida y veremos también aquellos campos que restan por rellenar. Repito, es muy importante asegurarse de que el cursor del ratón se encuentra sobre el campo que queremos editar, porque si no podemos estropear, para decirlo de algún modo, el formato de la ficha, de modo que nos resulte imposible guardarla. Por ejemplo, si al introducir el equivalente en inglés no sitúo el ratón exactamente sobre el campo y lo sitúo un poco más abajo, al editar campo, si os fijáis, lo que estaré rellenando realmente es el origen de equivalente, no el campo de idioma en sí. Fijaos que aparece aquí y no en esta situación, que es donde tendría que aparecer. ¿Qué pasa si intento guardar una ficha con este error? El programa no me va a dejar, me va a salir un mensaje de error y se habrá alterado todo el formato de la ficha. Como podéis ver, han desaparecido varios campos. La única forma de arreglar un problema de este tipo es cancelar la edición de la ficha en cuestión, decirle que no queremos guardar los cambios y volver a crear nuevamente la ficha. Multiterm no contempla una opción del tipo guardar todo. Desde la pantalla con el fondo blanco podemos cerrar siempre el programa.